¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video es de cómo se le hizo el mantenimiento preventivo al sistema de frenos. Para esto vamos a ocupar un limpiador de sistema de frenos, agua y jabón, alguna brocha o escobilla que puedas conseguir, un WD-40 y además de un hidratador de plásticos. Para limpiarlo, pues primero necesitamos quitar el tambor o la campana. Ya que lo hayas logrado quitar, vas a ver cómo está normalmente sucio, siempre está sucio. Es normal por el uso, por el polvo que va sacando la balata o la pastilla. Para limpiarlo vamos a ocupar un limpiador para sistema de frenos. De cualquier marca es igual, sirve lo mismo sin importar el costo. Para limpiarlo, recuerda siempre tener abajo una tarja de recuperación o un balde o un traste sucio, para que no ensucies tu patio y vayas recolectando ahí toda la mugre y la suciedad que vayas sacando. Para limpiarlo vamos a ocupar este primer método, que es con el limpiador para el sistema de frenos y una brocha o una escoba o una escobilla de cerdas largas. Nada más le rocías y le vas tallando, y así vas avanzando. Ya que vayas avanzando, conforme vas limpiando, vas tallando, ya puedes, por último toque, nada más le rocías un poco más sobre el limpiador de frenos y ya con eso queda bien. Este método es seguro para todo, es rápido. Este limpiador de frenos no deja residuos y quita sonidos, rechinidos que pudiera ocasionar el polvillo, el polvo de asbesto que está sacando ahí. Este método es práctico, es seguro y nada más es cosa de repetirlo por todos lados. Empieza desde arriba y ya conforme vayas avanzando vas bajando para que no ensucies lo que ya limpiaste si empezaras desde abajo. Esto es rápido, es fácil, lo puedes hacer. Si ocupas este método, esta lata sí te dura como unas 25 ruedas. Entonces este método economiza un poco el contenido de la lata para que puedas limpiarlo. Del otro lado del coche vamos a ocupar otro método ocupando el mismo limpiador para el sistema de frenos. Este es el otro lado y vamos a ocupar el mismo limpiador para frenos, que es sin la brocha o sin la escobilla. Si ocupas este segundo método es directo, es muy rápido, es muy simple. Nada más que no te rinde mucho la lata. La lata nomás te serviría para limpiar las 4 ruedas una sola vez y ya. Pero pues es más cómodo, es más rápido y como no deja residuos, se evapora rápido. Ya podrías empezar a calibrar o el siguiente método o el siguiente paso para mantenimiento general de los frenos. Este método casi no se ocupa directo, por lo que se consume muy rápido la lata, pero es muy fácil y seguro. Otro método para limpiar los frenos es con detergente en polvo. Este detergente en polvo es el método más barato y también el más usado actualmente en los talleres. Nada más al detergente en polvo le echas el agua. El agua que ocupo es el agua que sale de la lavadora para tratar de reciclar. Ya nada más ahí lo revuelves un poco, aunque conforme vas usándolo se va revolviendo cada vez más y sale muy bien. Nada más es cosa de tallarlo con una brocha o una escoba o una escobilla de cerdas largas, como lo anterior. Este es fácil, es rápido, no tiene gran ciencia tampoco, nada más es cosa de ir lavando de la parte de arriba e ir avanzando hacia la parte de abajo. Este método se ha usado durante décadas por lo económico que resulta. Se supone que en la agencia ocupan el limpiador para el sistema de frenos, pero pues no me sorprendería que también lo lavaran de esta forma tradicional. Ya nada más lo tallas hasta donde consideres que ya quedó perfectamente limpio y ya lo dejas secar. Hay veces en que se te quedan, cuando se seca, hasta cuando se seca ves que tienen algunos puntos blancos ahí, que es el detergente. Para evitar, si se queda así no pasa nada porque no le afecta en el funcionamiento normal del sistema de frenos, pero si no lo quieres dejar así es mejor que cuando le echas agua en la última tallada que le des, cuando según tú ya terminaste, le das ahí una última tallada, le echas agua
y le vuelves a echar otra vez agua para que el agua limpia, que te digo yo es el que ocupo, es el agua de la lavadora que saca la lavadora, y así ya no se te van a hacer los puntos blancos, que es el detergente pegado ahí que se hace como engrudo. Y ya cualquiera de los métodos que hayas usado, también tienes que limpiar los tambores o las campanas, y nada más es para que quede limpio, porque ahí también se almacena mucha suciedad. Y ya cualquier método que hayas usado, también vamos a lijar los tambores. Esto es porque luego cuando se va haciendo la ceja con el uso normal, la balata va haciendo un surco dentro del tambor. Para eso vamos a usar una lija. Yo uso una lija gruesa de número 80, puede ser 60, 40, entre más gorda es mejor. Entre el número más pequeño es más gruesa la lija. Vamos a lijar esta última parte, el borde del tambor, de la parte de afuera, aquí donde estoy señalando, y de la parte de adentro también. Es donde se forma el surco, una ceja, y ya después ya no deja sacar el tambor. Ya no hay forma de sacarlo porque está atorada. Entre la balata y el tambor están atorados ahí. Entonces, para evitar eso, es como si se rectificara de manera casera. Aunque hay veces en que lo lijas y aún así te gana la balata y se forma la ceja, y después ya no tienes problemas para sacar el tambor. De adentro y de afuera hay que lijarlo. No hay que lijarlo mucho, nada más lo lijas un poco. Esto tendrías que hacerlo cada vez que destapes el tambor, cada vez que calibres, si es que calibras destapando el tambor. También tienes que checar que la pastilla, que la balata, que la zapata tenga pasta ahí. Si no los limpias no pasa nada. Hay coches que nunca se han limpiado de los frenos y frenan bien, pero hay ocasiones en que le pisas el freno y se oye el rechinido, pero destapas la balata y está entera. Es porque tienen exceso de polvo nada más. También deberías de hidratar estas gomas del cilindro de rueda trasero para evitar que se cuarteen. Luego por ahí se le escapa el líquido de frenos y tienes que cambiarlo de manera prematura. También hay que aplicar una pequeña capa de aflojatodo en partes metálicas para que no se oxiden, procurando no tocar la parte que acabas de hidratar, porque el WD-40 o aflojatodo cuartea el plástico. Entonces esto nada más es un poco, y ya que le hayas puesto el aflojatodo, le empiezas a calibrar. Si eres nuevo en el canal y no sabes cómo se calibran los frenos traseros de tu Grand i10, te dejo un link al final de este video para que lo cheques. Algunas veces cuando intentas poner el tambor o la campana no entra. Si es que te llega a ocurrir, nada más hay que darle unos pequeños golpecitos así de forma simétrica y se acomodan solo las pastillas de freno. Entonces ya con esto empiezas a calibrar, y ya con esto hemos terminado todo el mantenimiento preventivo de los frenos traseros. Para los frenos delanteros es exactamente lo mismo. Los limpias con agua y jabón o con el spray para limpiar los frenos, y aplicas el hidratador de plásticos. Los que yo uso están en el video de cómo lavar el motor con vapor, para que lo cheques. Aquí te dejo el link. Y ya nada más, ahí no aplicas el hidratador en todas las gomas, en todos los tules que encuentres por ahí, aunque no sean directamente de los frenos, puede ser de la suspensión o todo lo que encuentres ahí que se pueda aplicar. No le pones el aflojatodo. Y así es como llegamos al final de este video. Te invito a que le des like y que te suscribas si aún no lo has hecho. Nos vemos en el siguiente video.